Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergiremos en el mundo de Queensrÿche. Uf, una banda que no se conformó con solo tocar heavy metal, No, para nada. sino que lo redefinió. Totalmente, con su enfoque progresivo, sus narrativas complejas. Y ese toque teatral, ¿no? Exacto. Es increíble cómo lograron ese equilibrio entre la ambición artística y el éxito comercial, ¿verdad? Sí, y para comprender su viaje, tenemos que remontarnos a sus inicios, A principios de los 80. en Bellevue, Washington, Imagínate, un grupo de jóvenes con una pasión compartida por el heavy metal. uniendo fuerzas, Ahí tenemos a Geoff Tate, el vocalista, con esa voz tan potente. uniendo fuerzas con Chris DeGarmo, Michael Wilton. Eddie Jackson y Scott Rockenfield. Su primer EP fue como una inyección de adrenalina en la escena metalera, ¿no? Totalmente. Causó un gran revuelo, Y luego, que rápidamente se convirtió en un rugido cuando lanzaron su álbum debut The Warning. en 1984. Ya desde ahí. Ya se podía sentir que no eran solo otra banda de metal, contenta con producir los mismos riffs de siempre. ¿Verdad? The Warning tenía esta energía cruda, Sí. pero había indicios de algo más complejo gestándose bajo la superficie. Y de repente, ¡Boom! llega 1988. Y lanzan Operation Mindcrime. Una ópera rock que cambiaría las reglas del juego para el metal progresivo. Muchos la consideran innovadora, pero ¿qué la hizo destacar? Bueno, No era solo por ser un álbum conceptual, sino por la profundidad de su narrativa y la maestría con la que usaron la música para contarla. La historia de Nicky, un joven desilusionado atrapado en una red de manipulación política y adicción a las drogas, se desarrolla a través de la música. La desesperación, la confusión, la ira. Tate lo transmite todo con su voz. Mientras encarna la espiral descendente de Nicky, Es totalmente inmersivo. canciones como Revolution Calling y Eyes of a Stranger, ¿Se convirtieron en himnos? para una generación que lidiaba con la agitación social y política, Esto no era solo música. era una declaración poderosa. Y luego, En un giro que nadie esperaba, lanzan Empire en 1990. y de repente, Queensrÿche estaba en MTV. encabezando las listas de éxitos con una power ballad, Silent Lucidity fue un fenómeno, demostró que el metal podía ser introspectivo incluso vulnerable. y atraer a una audiencia masiva. ¿Cómo lograron este cambio tan drásticos sin perder su identidad? Es un testimonio de su talento como compositores. Sin duda. Fue una jugada audaz y valió la pena, Estaba encabezando estadios vendiendo millones de álbumes. y alcanzando alturas que pocas bandas de metal habían logrado antes. Pero a medida que su fama crecía, También lo hacían las tensiones internas. ahora, No se puede tener una banda con tanta energía creativa. sin que haya algo de fricción en el camino. Es como una olla a presión y eventualmente algo tiene que ceder. Y se dio en 2012. La banda experimentó una separación muy pública, Llamada con Geoff Tate por un lado. y el resto de la banda por el otro. De repente, Había dos versiones de Queensrÿche compitiendo por el nombre y el legado. ¿cómo se produce una ruptura tan drástica en una banda que había logrado tanto? Es una pregunta compleja. Las diferencias creativas, las presiones de la fama. Todo se fue acumulando. Y para los fans que los habían seguido durante años. Fue desgarrador ver a sus héroes enfrentados de esa manera, Es casi como una tragedia shakespeariana, ¿no crees? sin duda. El ascenso a la fama, las luchas internas, la caída. Y lo más curioso es que, a pesar de este conflicto, su música siguió resonando entre los fans. Su legado permaneció intacto, incluso cuando la banda en sí se fracturó. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo afectó esta división a su música y a su base de fans? Bueno, antes de profundizar en eso, creo que es importante entender las complejidades legales y creativas que implica tener dos versiones de la misma banda luchando por el mismo nombre. Imagínate el dilema para los fans. De repente tienes dos grupos reclamando el nombre de Queensrÿche, ambos con miembros originales. Una locura. Fue una batalla legal compleja, Sí, con derechos de autor, marcas registradas. mucha confusión. Y no era solo una cuestión de nombres. ¿Verdad? También afectaba a la música misma. Claro, ambos grupos empezaron a sacar álbumes bajo el nombre de Queensrÿche. Lo que naturalmente dividió a la vez de fans. Exacto, algunos fans se mantuvieron fieles a la formación original con Geoff Tate. Mientras que otros apoyaron a la nueva alineación. Y musicalmente, También hubo diferencias. la versión de Tate se inclinó más hacia un sonido progresivo y experimental, Ajá. mientras que la nueva formación con Thor La Torre en la voz se centró en un sonido más cercano al heavy metal clásico de Queensrÿche. Es fascinante cómo esta división, a pesar de ser tan traumática, en cierto modo revitalizó el interés por la banda. Sí, De repente estaba hablando de Queensrÿche de nuevo, no solo por su pasado, sino por su presente y su futuro.
Es cierto. Y a Ujú. pesar de las diferencias, ambas versiones de Queensrÿche han producido música de calidad. Sí. Ted ha explorado nuevos territorios con proyectos como Operation, Mindcrime Synth y Threat. Continuando con la narrativa de su obra maestra. Mientras tanto, la nueva formación ha lanzado álbumes como Queensrÿche y Condition Human. Que si bien no han tenido el mismo impacto comercial que los clásicos de los 80 y 90. Han sido bien recibidos por la crítica y los fans. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo Silent Lucidity en su carrera. No, claro que no. Esta balada que llegó a lo más alto de las listas de éxitos les abrió las puertas a un público mucho más amplio. Es verdad. ¿Qué elementos musicales crees que contribuyeron a su éxito? Bueno, Silent Lucidity es una canción magistralmente escrita, tiene una melodía conmovedora, Sí. una progresión de acordes que te atrapa desde el principio. Totalmente. Una producción impecable que resalta la emotividad de la voz de Tate. Es una canción que conecta con las emociones del oyente. Sin importar si es fan del metal o no. Exactamente. Y es interesante cómo, a pesar de ser una balada, Silent Lucidity no traiciona la esencia de Queensrÿche. Sigue teniendo esa épica y esa grandiosidad que caracterizan a su sonido. Exactamente. Y eso es lo que los hace tan especiales. Y Lograron incorporar elementos de otros géneros sin perder su identidad. Esa mezcla de heavy metal rock progresivo y sensibilidad pop. Es lo que los hace únicos. Totalmente. Y hablando de su sonido, creo que es importante destacar el papel de Chris DeGarmo en la composición de la banda. Sin duda. Sus riffs y melodías son icónicos y su influencia se siente en cada uno de sus álbumes. DeGarmo era un guitarrista y compositor excepcional, tenía un don para crear riffs pegadizos, pero a la vez complejos, y sus melodías eran memorables y emotivas. Totalmente de acuerdo. Su salida de la banda en 1998 fue una gran pérdida, Una lástima. aunque su legado sigue vivo en la música de Queensrÿche. Y hablando de legados, ¿crees que Queensrÿche ha logrado el reconocimiento que merece como una de las bandas más innovadoras del heavy metal? Es una buena pregunta. Creo que en ciertos círculos sí son reconocidos como pioneros de metal progresivo. Operation, Mindcrime, es considerada una obra maestra del género, Sin duda, y su influencia se puede rastrear en muchas bandas que vinieron después. pero quizás no han tenido el mismo impacto cultural que otras bandas de metal de su época. Pues ¿a qué crees que se debe? podría ser por su sonido, que siempre ha sido un poco más complejo Cerebral. que el de otras bandas de metal. Sí. También creo que su imagen menos agresiva Y más teatral. no encajaba del todo con los estereotipos de heavy metal de los 80 y 90. Es una pena porque su música es realmente excepcional. Sí, Y a pesar de las dificultades que han enfrentado, tanto Tate como la nueva formación han demostrado que Queensrÿche sigue siendo una fuerza creativa a tener en cuenta. totalmente de acuerdo. Y al final lo que realmente importa es la música. Sin duda. Queensrÿche ha creado un catálogo de canciones que han tocado la vida de millones de personas. Su legado musical es innegable. Y eso es lo que nos llevamos de esta inmersión en el mundo de Queensrÿche. Una historia de ambición, conflicto. Y sobre todo de música poderosa que ha trascendido generaciones. Y para ti que estás escuchando, te dejo esta pregunta. ¿Crees que la separación de Queensrÿche fue inevitable? ¿O fue una oportunidad para que ambas facciones exploraran nuevos caminos creativos? Sí, es una pregunta que da para mucho debate, ¿no? Por un lado, es difícil imaginar a dos fuerzas creativas tan fuertes coexistiendo indefinidamente en el mismo espacio. Es como si la banda hubiera llegado a un punto de inflexión donde ya no había otra opción. La única opción era dividirse para poder seguir evolucionando. Exacto. Y aunque la separación fue dolorosa para los fans, también permitió que tanto Tate como el resto de la banda exploraran nuevos horizontes musicales sin las limitaciones. Quizás si hubieran seguido juntos. Claro. Y eso se ve reflejado en la música que han producido de entonces. Tate ha seguido experimentando con su trilogía de Operation, Mindcrime, Profundizando en la narrativa. y explorando nuevos sonidos. Mientras que la nueva formación ha retomado el sonido más clásico de Queensrÿche, pero con un toque moderno. Es como si ambas facciones hubieran tomado caminos diferentes. Pero ambos caminos siguen llevando la esencia de lo que hizo grande a Queensrÿche. Y eso es lo que me parece más fascinante de toda esta historia, a pesar del conflicto, la separación, las batallas legales. La música de Queensrÿche ha seguido resonando con los fans. Su legado no se ha visto empañado por la controversia.
sino que de alguna manera se ha fortalecido. Es como si la música tuviera un poder propio capaz de trascender las diferencias personales y las luchas internas. Y creo que eso es lo que hace que Queensrÿche sea una banda tan especial. Sí. Su música conecta con algo profundo en el oyente, algo que va más allá de los nombres, las formaciones o las etiquetas. Es esa conexión emocional la que ha mantenido viva la llama de Queensrÿche durante todos estos años. Y aunque el futuro es incierto tanto para Tate como para la nueva formación. Una cosa está clara. La música de Queensrÿche seguirá inspirando y emocionando a generaciones venideras. Y eso es lo que realmente importa. Al final, la música es lo que perdura. Y la música de Queensrÿche es un legado que perdurará por mucho tiempo. Sin duda. Así es. Y para ti que nos has acompañado en esta inmersión profunda en el mundo de Queensrÿche, te dejamos con una última reflexión. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la historia de esta banda? Su música, su evolución, su capacidad para superar la adversidad. Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a descubrir o redescubrir la magia de Queensrÿche. Hasta la próxima.